Bueno, para ampliarnos sobre este tema se encuentra esta tarde Eduardo Gómez, licenciado en Psicología y también motivador empresarial. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Ignacio 11. Muchas gracias y encantado de compartir con ustedes. Gracias, don Eduardo. ¿Cómo puedo diferenciar o cómo puede un trabajador diferenciar cuando está estresado a cuando ya es un trabajador agotado y hasta qué punto ya pedir ayuda? Ok, hay síntomas que son muy característicos de la fase de agotamiento, yo creo que ya algunos se mencionaron, y la falta de energía yo creo que es uno de los principales, es cuando usted no siente esa motivación para levantarse, para ir al trabajo, ese decaimiento y sobre todo es muy importante reconocer que a nivel cerebral están sucediendo muchas cosas con las cuales usted pierde empatía, es decir, que usted comienza a tener problemas de relaciones. Usted va a ver cómo la gente se le comienza a alejar, es uno de los principales motivos que genera todo, a veces ese cansancio físico se demuestra también en estar irritado con la gente. Me llama mucho la atención porque muchos televidentes me escribieron en el Facebook sobre este caso. ¿Qué hacer si ya tengo esos síntomas? ¿Debo de renunciar? ¿Cómo puedo cambiar entonces ese entorno? Ok, renunciar, como ya lo habían dicho, no es la forma más adecuada. Hay dos formas que uno tiene que procurar. Número uno, usted individualmente puede hacer una revisión y se puede hacer una evaluación. Entonces, nosotros tenemos servicios en los que generalmente hacemos evaluaciones para saber si usted tiene un nivel de agotamiento o el distrés, que realmente es el término de lo que llaman burnout, ¿verdad? Es el estrés ya del malo, no el estrés del bueno. En esa fase de agotamiento hay muchos, ¿cómo le digo? Esas consecuencias es muy difícil que usted mismo las vea. Entonces, generalmente necesitamos poner atención a lo que los demás nos dicen. Mira, es que usted anda muy enojado, es que usted por todo reclama, es que usted es muy intenso o usted ya parece que no tiene motivación, ya nada le gusta. Hay que abrir los ojos. Sin embargo, en la experiencia que tenemos, cuesta mucho que usted, como va siendo muy gradual a veces, usted cuesta mucho que lo logre identificar por sí mismo. Ok, vamos a ver uno de los comentarios, parte de los comentarios que nos han dejado los televidentes, porque este tema ha generado muchas reacciones. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de este síndrome? Henry Gerardo González nos pregunta. Los síntomas, vamos a ver, ya hemos hablado bastantes, pero creo que uno de los principales tiene que ver con la cantidad hormonal o las hormonas que se disparan cuando usted está estresado. Fíjese que una de las principales consecuencias es que su cerebro, que es el que le permite a usted pensar racionalmente, veíamos en la nota que los ejecutivos son una de las poblaciones más afectadas, la toma de decisiones, el poder calcular, todo lo que tiene que ver con sus decisiones racionales se ve totalmente afectado. Entonces, la principal consecuencia para mí es que sus niveles de cortisol suben tanto que ya no usted piensa con claridad. Ahora bien, ¿qué pasa con el trabajador que se lleva, valga la redundancia, el trabajo a la casa, con la esposa, con los hijos o con el entorno familiar que tenga? No se desliga, incluso hasta los fines de semana, contestando llamadas, contestando correos. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo puede manejar ese trabajador? Es hacer revisión, como siempre voy a decir, es una evaluación y cada caso es individual, ¿verdad? Hay que hacer una evaluación y ahora está muy de moda lo que es el equilibrio, el balance entre vida personal y laboral. Por parte de las instituciones y empresas tienen que realmente ver si están exigiendo mucho al empleado la cantidad de horas y a nivel personal por lo menos usted procurar que está teniendo el sueño, la cantidad de horas necesarias, la calidad de sueño, que usted está teniendo regularmente ejercicios. Hay algo curioso, que por lo menos la receta mínima del ejercicio, que es, digamos, un principal antídoto contra el estrés y contra la depresión, usted solo requiere hacer 30 minutos 3 veces a la semana para que usted tenga un equilibrio, porque recordemos que el síndrome del quemado es ya sea agotamiento, es excesivo. Usted por lo menos, los que ya estén ahí, tienen que por lo menos comenzar a equilibrar las consecuencias. Yo le llamo es que usted está quemado, tal como dice la palabra. Vamos a ver el segundo comentario entonces que nos han dejado los televidentes. ¿Qué consejo dan para minimizarlo, Mónica? Ok, ejercicios número 1, ¿verdad? Ejercicios. Hay muchas técnicas en lo laboral. Vamos a comenzar con lo laboral. Si usted puede, digamos, si Mónica es la líder, puede generar lo que es estos ejercicios que se ven de vez en cuando durante la jornada laboral, que se llama stretching. Son ejercicios que con cierta regularidad usted va a
a tener cada 15 minutos, dependiendo durante 15 minutos, cada 4 horas, ¿verdad? Donde el empleado se descontracture un poco, pero también a nivel psicológico, donde tenga la oportunidad de poder regular esa tensión mental. Ok, vamos al tercer comentario acá que nos han realizado los televidentes. Yo lo viví y me llevó a renunciar a un muy buen empleo. Uno deja de ser objetivo y lo ve todo de forma negativa, dice María. Exactamente, ahí está la pérdida. Uno de esas consecuencias es la falta de sentido, la falta de ganas y la desmotivación. Entonces, cuando hemos visto estos casos de la gente que quiere renunciar, es precisamente porque pierden esa motivación y esas ganas de ir a trabajar, pero es precisamente por el agotamiento, ese cansancio emocional donde ya no hay fuerzas para. Ok, vamos entonces al siguiente comentario. Los médicos no saben diagnosticarlo, solo creen que son bajas defensas o bien estrés laboral. Hay que tener claro de que el estrés es algo subjetivo. Es decir, usted y yo, bajo la misma circunstancia, podemos percibirlo de forma muy diferente. Claro. Entonces puede ser que yo esté súper estresado y usted, por lo menos por su fortaleza de carácter, tenga ese dominio de la circunstancia. Entonces no lo estamos viviendo igual. Eso es lo que hace totalmente diferencia en cómo yo lo voy a afrontar. Entonces, diagnosticarlo requiere generalmente de un test para poder saber cómo estoy yo en esa fortaleza. Entonces, en ese caso, trabajador agotado, ¿es lo mismo que estrés laboral? No, estrés laboral es cuando usted está estresado por el trabajo. Por ejemplo, si yo voy a llegar tarde a mi trabajo, esto quiere decir que yo voy estresado. Si no estudié para el examen de mañana, eso quiere decir que yo estoy estresado. Si tengo una discusión con un compañero, eso quiere decir que yo estoy estresado. Entonces eso es estrés laboral. Entonces aquí lo importante de su pregunta es que hay que entender que todo estrés no es malo. Cuando estas circunstancias de estrés son repetitivas y constantes, y ya no solo fue esta semana, sino que ya lo llevo, mi rutina laboral es más de 6 meses con estresores constantes, ya ahí sí, ese cansancio de ese estrés, incluso su cuerpo no le va a aguantar andar tanto cortisol y tanta adrenalina más arriba de lo normal, que es lo que genera el estrés. Ahí es cuando ya hablamos de que su sistema inmunológico se agota. Y cuando su sistema inmunológico se agota es cuando vienen todas las consecuencias. Pero ese es precisamente cuando ya el estrés nos genera consecuencias psicológicas o fisiológicas, es lo que se le llama el síndrome estresado o distrés, estrés del malo o agotamiento, como lo quiera llamar. Vamos a ver entonces el último comentario que nos han dejado los televidentes. Lo que más mata a la persona es el miedo a perder su trabajo, dice Martini. Y esto es algo curioso porque hay algunas personas que ya comienzan a identificar que no están teniendo esa motivación y ahí es donde viene el miedo, ¿verdad? Están perdiendo esas ganas, pero esa pérdida de motivación es lo que hace que generalmente no busquen ayuda, es lo que hace que generalmente nada más estén esperando a ver si me van a despedir o no. Y algo muy importante que es con el síndrome del quemado, y es que su rendimiento baja, porque los altos niveles de cortisol en nuestro cerebro hace que su cerebro ejecutivo no funcione tan bien y entonces su rendimiento no es el mismo de antes. Pero aquí viene algo muy importante, las personas no se dan cuenta, las personas creen que están teniendo el rendimiento mínimo, pero hay estudios que nos han indicado que cuando se trabaja los niveles de estrés en el trabajo, su rendimiento sube. Hay consultores que se dedican solamente a nivel laboral a trabajar la energía, la parte de meditación, por ejemplo, mindfulness, que es otra de las estrategias que está ayudando mucho para los que están generando muchos niveles de estrés. Cuando se hacen estas intervenciones, logran entonces por lo menos recuperar el balance y volver a recuperar sus niveles productivos. Ahora bien, don Eduardo, y ya finalmente hemos hablado mucho desde el punto de vista del trabajador, pero ¿qué pasa del patrono? ¿Es el despido la solución que puede aplicar o más bien debe procurar tener un ambiente armonioso, un ambiente donde todas las figuras de ese empleo estén relacionadas y a la vez se lleven bien? Perfecto.
el patrono también tiene una gran responsabilidad. Muchas veces puede ser cuestión del empleado, puede ser cuestiones de los empleados que están atravesando malos momentos, pero también hay que estudiar, como usted dice, la parte laboral. Una de las principales estrategias a nivel laboral es que se revise los puestos de trabajo. Por eso es que en selección de personal laboral es tan importante que cuando seleccionemos a las personas tengan las fortalezas, las competencias que sean adecuadas para el puesto de trabajo. Cuando eso coincide, usted va a ver que son empleados que trabajan con más fluidez y con más motivación. Y otro de los puntos, y aquí vamos a puntualizar mucho, ¿verdad? Estamos tratando de hacer un gran resumen. Hay que brindarle a las personas autonomía, retroalimentación y variedad de tareas. 3 elementos que en lo laboral han mostrado que son, si no están los principales elementos que hace que la persona esté muy estresada o que ya le deje de gustar. Y si usted los pone, logra que esas personas estén más, como decimos aquí en Costa Rica, en su charco, y esto hace que lo logren afrontar. Bien, muchísimas gracias, don Eduardo. ¿Algún correo electrónico que la gente lo pueda tal vez contactar si tiene alguna duda? Perfecto, son talleres y charlas para empresas e instituciones, contacto@grupo-medio-motivaconv.com. Bien, muchísimas gracias, don Eduardo, por esta amplia explicación y a tomarlo en cuenta entonces también para todas las personas que nos están viendo. Gracias a ustedes. Muy amable, muy buenas tardes. Gracias. Alberto.